El día de hoy rápidamente les voy a hablar de la filosofía moderna, el pensamiento moderno, cómo se caracterizó en esa época. Y cómo fue la transición, ya lo vimos, ¿no? Me refiero a la parte de la época medieval, el pensamiento medievalista, que era prácticamente dirigido, controlado y normado por los dogmas y las doctrinas de la iglesia, sobre todo por los padres de la iglesia, ¿no? Por eso se llamó la época de la patrística, hasta la escolástica en el año 1200 y pues, mitad del 2200 con Tomás de Aquino. Bueno, entonces todos esos 1000 años se le conoce como pensamiento medievalista, dogmático, pensamiento doctrinal religioso. Posterior a eso surgen los primeros pensadores renacentistas, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Copérnico, Johannes Kepler, Arquímedes. Estos personajes, Pico della Mirandela, son los que vienen a establecer las bases de la ciencia moderna. Y posterior a eso hablamos de un periodo que se llama, después del renacentismo, un periodo que se llama la Ilustración, que es con Montesquieu, Rousseau y Voltaire, que surge una nueva forma de entender y de ver e interpretar la realidad. Y en ese mismo periodo, posterior a esos años, también se da el pensamiento moderno en la filosofía. Pues vamos a ver de qué se trata este pensamiento moderno en la filosofía. No se los voy a leer, nada más algunos puntos claves que están allí, ¿ok? El pensamiento moderno o filosófico moderno se caracteriza porque hay un cambio de mentalidad en la persona, hay un cambio de mentalidad en el sujeto, y esto supone una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender su contexto, su realidad, en todo a lo que es el ser humano. En la época medieval se pregunta, los problemas a resolver o el problema a resolver era Dios, la fe, la razón y la fe y la relación de Dios con el ser humano. En torno a eso giraban todos los escritos o todos los planteamientos. Si nos vamos más atrás, por ejemplo, en la época, en la clásica, la filosofía clásica, el problema era, o sea, con Platón, Aristóteles y Sócrates, el problema a entender o los conceptos eran la polis, el hombre en la polis, es decir, el hombre en la sociedad, en la política, el bien común, la justicia, la verdad, la ética, la moral, el Estado, la forma de gobierno, eso eran los temas, ¿no? Y si regresamos a la época de los prefilosóficos, con los filósofos de la naturaleza, el problema era el arjé, es decir, encontrar la sustancia causal del universo o del cosmos. Esos eran los meollos del asunto de cada pensamiento, ¿no? Ahora aquí, en el pensamiento moderno, ¿cuál era el problema? ¿En qué giraba la cuestión de la filosofía? ¿En qué se iban a dedicar? Ahora el problema ya no iban a ser esos elementos, ahora el problema iba a ser el conocimiento. Es decir, ¿existe el conocimiento? ¿Es posible llegar a conocer las cosas con total claridad, certeza y precisión? ¿O solo se puede conocer algunas cosas y no todo? ¿O se puede conocer un poco de todo, pero no todo? Entonces, ese era el planteamiento. Y sobre todo, ¿cómo aprende el ser humano? O sea, si quedaba claro el planteamiento de que sí se podía acceder a la verdad, sí se podía acceder al conocimiento, pero ¿cómo? ¿Cómo era el que el ser humano aprendía? ¿Y de dónde partía el conocimiento? ¿Cuál era la fuente, el origen del conocimiento, cómo el ser humano accedía? Ese era el planteamiento. Entonces, todo lo que los filósofos modernistas se trataron de descifrar, entender, explicar a ellos mismos y a la sociedad o a la humanidad qué es el conocimiento, cómo aprendemos, cuál es el origen o el punto de partida del conocimiento. Eso era, ¿no? Entonces, se descarta la fe, se descarta a Dios, se descarta el ser humano, la política, la ética, el bien común, la verdad, y se centran en el conocimiento. Esa es la cosmovisión general de la filosofía moderna, ¿no? Las características son, decíamos, ¿no? Hay una auténtica revolución en la forma de entender al ser humano, entender el mundo. Se hace a un lado la disputa entre la fe y la razón, pasa a un tercer lugar o a un último lugar esos elementos,
Y aquí lo principal es, ¿se puede conocer? ¿No se puede conocer? ¿Cuáles son sus límites del conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Realmente se puede conocer? Estas, situaciones son las que fueron abordándose en el transcurso de este fenómeno, ¿no? Y hay tres posturas filosóficas, tres corrientes de pensamiento, tres escuelas de pensamiento. Y cuando digo escuelas, no me refiero a un edificio como tal, no, me refiero a la forma de pensar de algunos filósofos y que muchos otros posteriores a ellos y que hasta la fecha siguen tomando como base esas doctrinas filosóficas, siguen ese lineamiento, o sea, adecuan a esa forma de entender y de ver la vida y de entender la realidad, porque les parece más acorde, les parece más verdadero, porque responde a sus intereses. Por muchas cuestiones, muchos se adecuan a una línea de pensamiento y son tres las que marcan rotundamente de la época de moderna. Es el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Y ahí hay muchos filósofos que se pudieran analizar, pero rápidamente vamos a analizarlos en poquitos detalles, ¿no? Entonces, para recalcar los puntos son una supremacía del ser humano, es decir, se exalta al ser humano sobre las cuestiones religiosas o las cuestiones que tuvieran que ver con Dios y con la fe. Nace una nueva forma de entender el mundo a través del conocimiento. A esto se le llama gnosiología del conocimiento o epistemología del conocimiento, ver el origen del conocimiento. Y hay una nueva forma de concebir la verdad, se entiende, un nuevo concepto de verdad. Entonces, esos son los elementos, ¿no? ¿Cuáles son las características más elementales del racionalismo? Bueno, el racionalismo surge con personajes como Renato Descartes, eh, Hobbes, Leibniz Spinoza y Leibniz. Estos son los filósofos que también eran teólogos, algunos de ellos, y tenían otras formaciones que defendían que la razón era la fuente, el origen del conocimiento, es decir, la única vía por la cual el ser humano podía acceder al conocimiento, solamente mediante la razón. Así que los racionalistas, en conclusión, dicen, el origen del conocimiento es la razón y solo mediante la razón podemos acceder a la verdad. Entonces, para estos pensadores, no hay otra causa, otra fuente de acceder o posibilidad del conocimiento. Y ellos hablan de muchas posibilidades, por ejemplo, de las ideas innatas, que hay ideas que ya traemos preconcebidas, vienen en nuestro ser sin necesidad de que nosotros razonemos, que también nos pueden ayudar a tener una noción sobre la realidad. Esas son como las ideas innatas, que no las aprendemos, sino que ya vienen dentro del ser humano, dentro de su capacidad del ser humano. Y pues ellos hacen una distinción entre lo que es la razón y la realidad, porque la razón es la que interpreta la realidad. Entonces ellos defienden también el método deductivo, parten de lo general para llegar a una conclusión en específica. Y por supuesto, René de Descartes plantea la regla metódica, ¿no? La duda metódica, que son 4 elementos o 4 fases para poder llegar o acceder a la verdad. No lo vamos a explicar ahorita porque es mucho, nos llevaría mucho tiempo. Y eliminan la experiencia como base de conocimiento, como fuente de conocimiento. O sea que la experiencia queda relegada a un plano secundario o terciario o no la toman casi en cuenta para poder acceder al conocimiento. Entonces, por eso se dice racionalismo, porque están en función de la razón. Las características principales son que la fuente del conocimiento principal es la razón. Los grandes temas que también se escribieron, a pesar de que se había descartado lo que era la cuestión de la fe y de Dios, se escribió, René Descartes escribió sobre Dios, escribió sobre el alma y escribió sobre el mundo, pero no desde el punto de vista teológico, sino desde un punto de vista más razonado, más científico, podríamos decirlo. Y pues sus iniciadores, ya sabemos que es René Descartes, está también Spinoza y Leibniz, y el método científico se aplicará a la filosofía y dará lugar a un cambio totalmente racional. Con esto desaparecía por completo la experiencia, el mundo sensible. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué es el empirismo y cómo surge el empirismo? Bueno, el empirismo es la otra escuela de pensamiento que es fundada por
John Locke. Hay quienes consideran a Bacon, a también está otro personaje que se llama, ay, jole, se me escapa el nombre. Bueno, hay otros filósofos que también los consideran previos a ellos, pero la base del empirismo surge ya formalmente con John Locke y David Hume, que son los precursores y los representantes de esta escuela de pensamiento. Ahora, esta es una escuela de pensamiento radicalmente o totalmente opuesta al racionalismo, porque defienden que la idea o defienden la idea de que la realidad depende de los sentidos. La realidad no es interpretada por nuestra razón, sino que es interpretada por nuestros sentidos, por nuestra experiencia, es decir, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos o tocamos, por lo que olemos, por lo que gustamos o degustamos. Es decir, a través de mi contacto con la realidad, con el mundo, es como yo experimento y como yo interpreto y tengo una percepción de la realidad. Y esa percepción es psicológica, puede ser fisiológica, puede ser sociológica, de la forma que sea, pero es una experiencia que yo capto del mundo en que vivo. Y aquí es el dilema a debatir porque muchos racionalistas decían, pues yo lo puedo ver de una manera, lo puedo entender de otra manera y otra persona lo puede ver de otra manera y totalmente, total, cada quien va a tener su propia verdad y se va a hacer un relativismo y eso no es un conocimiento fundamental, un conocimiento estable. Entonces era la crítica del método racionalista. Además, esta corriente se basa en el método deductivo, es decir, partir de lo más singular, de lo más elemental, de una cosa minúscula, para ir sacando conjeturas o conclusiones a nivel general. En, en sus escritos, John Locke establecía que el ser humano cuando nace es como una pizarra en blanco antes de que el maestro entre a impartir una clase. Una pizarra en blanco, es decir, su mente del ser humano viene en blanco. Todo lo que sabe el ser humano, lo que conoce, lo que tiene aquí en su mente, es porque lo ha obtenido a través del contacto con la naturaleza, con el mundo, es decir, a través de la experiencia, de lo que ya vio, lo que ya escuchó, tocó, etcétera, etcétera. Entonces, un niño cuando nace, para John Locke, viene en blanco, cero, no trae absolutamente algo de información. Va adquiriendo conforme va viendo, escuchando y conforme se va poniendo en contacto con el mundo. Es así como almacena datos. Pero la crítica también de los racionalistas es las personas que están bajo algún fármaco psicotrópico, si están bajo los influjos de algún medicamento, de la cafeína, de la cocaína, si no han dormido bien y si tienen algún trastorno mental. Entonces sus sentidos no están 100% correctos, por lo tanto la información que perciban va a ser distorsionada, va a ser errónea. Entonces, una persona que no ha dormido bien, que tiene estrés laboral, que tiene problemas, y si toma medicamento controlado, entonces no tiene una visión clara o una audición clara. Entonces, ellos decían, los sentidos no es de fiar. Y los racionalistas se escudaban solamente en la razón. Por eso ahora los empiristas dicen que toda experiencia, todo aprendizaje proviene de la experiencia. Si yo no he tenido contacto con el mundo, no puede ser llamado aprendizaje o conocimiento. No puede haber conocimiento si no ha pasado por una de las 5 vías sensoriales que establecían ellos. Y ellos sí rechazaban eso de las ideas innatas. O sea, no es posible que el ser humano tenga ideas innatas antes de nacer, antes que lo traiga en su ser. No, las ideas se adquieren, por lo tanto no son ideas innatas, serían ideas natas, aprendidas. Esto es lo que defiende el empirismo, serían ideas natas, que todo lo aprendemos. Entonces, el conocimiento procede de la experiencia sensible, de la experiencia que nosotros tenemos con el mundo a través de nuestros 5 sentidos. Y ellos entonces defendían que la única forma de acceder al conocimiento es a través de los 5 sentidos, a través de la experiencia. Es la fuente del conocimiento. O sea, todo conocimiento parte de la experiencia o de los 5 sentidos. Características. Entonces, el conocimiento tiene su origen en la experiencia. Sus representantes son Locke, Berkeley. Este era el personaje que les iba a mencionar, se me estaba escapando. Berkeley y David Hume. Se oponen radicalmente al racionalismo y el empirismo es una teoría que se opone también al innatismo, es decir, que no hay ideas innatas.
Y Luke postula que la mente humana es como un objeto en blanco, como una hoja en blanco, como una pizarra en blanco o como una tabula rasa que carece de información, sino que con el mundo el ser humano le va imprimiendo detalles en su mente. Y por eso la realidad que yo tengo, o que como yo la veo, es una interpretación de lo que mis cinco sentidos me proporcionan. No de la razón, sino de lo que mis cinco sentidos me proporcionan, es como yo lo veo, como yo siento, como yo percibo las cosas. Y por último está la escuela del idealismo. La otra corriente de pensamiento del modernismo es el idealismo. Esta fue fundada o creada específicamente por Immanuel Kant y Hegel, George Friedrich Hegel. El primero de ellos fue Kant, ¿no? Y estos defienden, ya el idealismo sostienen o defienden la idea de que la realidad es algo mental, es decir, que es una idea, por eso se llama idealismo, porque es una idea. Traen un poco de la filosofía platónica a estos personajes. Y únicamente esa idea o esa realidad, mejor dicho, se encuentra en el interior del ser humano. Y también el ser humano es una misma idea. Ellos concebían al ser humano como una idea. Es decir, todo lo que nosotros vemos, sentimos o escuchamos, es realmente nada más es una idea. Entonces, Kant dice aquí, consigue superar el anterior debate entre el racionalismo y el empirismo, porque tenían una pugna, una lucha, un conflicto entre esas dos corrientes anteriores. Pero él dice, no, él afirma que el conocimiento en realidad parte de la experiencia, pero no todo el conocimiento parte de la experiencia. Una parte proviene de la experiencia. Pero también dice que hablando del conocimiento que vienen de dos fuentes, es decir, de la sensibilidad que nos proporcionan los datos como la experiencia y además de eso, el entendimiento, es decir, el entendimiento que le da forma a la información o a los datos que nosotros hemos recogido de nuestra experiencia. O sea, de todo lo que hemos visto, escuchado, hemos percibido por nuestros sentidos, pero que esos datos son independientes de nuestra experiencia. Al final de cuentas, el idealismo se pone como entre el medio del racionalismo y del empirismo, avalando que un poco es la experiencia, pero por otro lado, avalando una parte que también el entendimiento tiene que analizar esos datos que llegan de la experiencia para ver qué tan real es. Entonces, como que hay un equilibrio en el idealismo. Por lo tanto, dice, se puede hablar de un conocimiento a priori, sí, de lo que ya existe previamente en el ser humano antes de tener contacto con el mundo. Y también ellos dicen que de un conocimiento a posteriori, es decir, un conocimiento después de que hayamos obtenido la experiencia. Avalan las dos posturas. A esto se le conoce como una revolución copernicana en Kant. Es decir, entonces Kant se para en el medio y supera lo que es la experiencia y supera lo que es la razón al ponerse en un punto medio. Bueno, las características del idealismo son: la realidad depende exclusivamente del sujeto, ¿sí? La teoría del idealismo es objetiva, defiende la idea de que todo lo que existe, existe porque es pensado. No existe porque esté allí, sino que existe porque el ser humano piensa y le da una interpretación a eso. Al final de cuentas, el ser humano es una idea. Al final de cuentas, para ellos todo lo que está en el mundo es una idea. Es la mente humana la que va a determinar la existencia de los objetos o de las formas. Es la mente humana la que le da representación. Y por lo tanto, en el ámbito subjetivo, el conocimiento es subjetivo, es decir, parte del sujeto y de las ideas contenidas en su mente, y contempla la existencia de un mundo exterior independientemente del sujeto que conoce, que tiene la capacidad de ver, de sentir. O sea, que como que hay dos mundos, ¿no? El mundo que yo tengo dentro y el mundo que está por fuera, y el ser humano lo que hace, la mente es lo que hace es interpretar esos mundos y sacar una percepción, una concepción de eso que ve. Al final de cuentas, eso es lo que está hablando el modernismo. Hay otros filósofos modernistas también que no están dentro de su material de estudio, pero podríamos mencionar a Karl Marx lo consideran algunos como un filósofo modernista, aunque no fue filósofo 100%, pero tenía otra profesión, pero lo consideran como una forma de pensamiento que marcó
un hito en la historia. También está Soren Kierkegaard, también es un personaje que algunos lo caracterizan como dentro de la filosofía moderna, hay otros que lo ponen dentro de la filosofía postmoderna. Pero bueno, el punto es que también hay otros filósofos más dentro de la corriente modernista, pero estos que les mencioné son los más importantes o los que representan ese movimiento. Bueno, como pueden darse cuenta en conclusión, el pensamiento moderno es otro tipo de pensamiento, otra filosofía. Entender qué es el conocimiento. Si se dieron cuenta, las tres corrientes de pensamiento estaban luchando por ver qué es el conocimiento, de dónde parte, si podemos acceder a la verdad, cómo accedemos al conocimiento. Ese era el conflicto o ese era el problema a resolver. Bien, todavía tenemos unos minutos. Voy a pasarme a darles otra presentación en la cual vamos a hablar un poquito sobre el posmodernismo, del pensamiento posmoderno, rápidamente, porque me queda poco tiempo. Así que permítanme tanto. Ahora, en cuanto al pensamiento posmodernista, vamos a ver qué trataba la filosofía posmodernista o de qué trata, de qué va. Las diferentes corrientes del pensamiento posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir los primeros postulados, los primeros escritos de la filosofía, que hoy consideramos postmoderna. Ok. Las características más importantes del pensamiento postmoderno son 4. Antidualismo. Antidualismo. Es decir, los filósofos contemporáneos o postmodernos aseguran y aseveran que la filosofía occidental, es decir, la filosofía de los griegos, de la cual nosotros depende nuestro conocimiento, creó dualismos en casi todas las cosas. ¿Qué son los dualismos? Nos enseñaron que existe el bien y el mal, el blanco, el negro, el amor, el odio, la mujer y el hombre. Nos enseñaron que existe el pensamiento, por ejemplo, la verdad y la mentira, que el racionalismo y el empirismo, que el marxismo y el nietzscheismo, que existen, por ejemplo, el budismo, el cristianismo, o sea, dualidades, ¿no? Que están siempre compitiendo, que siempre están en pugna. Eso es lo que la filosofía occidental ha enseñado, está enseñando actualmente, que existen esos dualismos, ¿no? Y que ha excluido otras cosas que están dentro del punto de entre lo blanco y lo negro. Hay otro punto que puede ser el gris o algo grisáceo y que pueden ser otras tonalidades. Entre el bien y el mal puede haber otras características, otras formas de entender la moral. Es decir, que entre el hombre y la mujer hay otras identidades, hay otras diferencias de género, orientaciones o concepciones, como se le suele llamar hoy, ¿no? Entonces, cómo el ser humano se concibe, ya no como hombre ni como mujer, sino se concibe como un transvesti, un inter, un queer, o váyase, algún otro término, ¿no? Pero, ¿dónde queda esa exclusión que ellos hacen, ¿no? Entonces, todo lo que van a escribir los posmodernistas tiene que ver con eso, de que no debemos decir que hay blanco y negro, sino que hay de todo, hay otros elementos, que no podemos hacer esa marcación entre una cosa y otra cosa. Otra característica es que cuestionan los textos que se han escrito con anterioridad y cuestionan algunos otros textos que se siguen escribiendo en que los textos no tienen autoridad ni objetividad inherente para revelar la intención del autor. Es decir, que hay muchas escuelas, hay muchas organizaciones que escriben y que porque tienen renombre, tienen prestigio, ya debemos aceptarlos como verdad. Por ejemplo, los que estudian ciencias de la salud, medicina, enfermería o alguna otra carrera que tenga que ver con ciencias de la salud, lo que diga la OMS se acepta porque la Organización Mundial de la Salud es la institución de mayor representación en el mundo para fundamentar sus escritos. Y solo porque lo dice la OMS ya es una autoridad y hay que tomarlo como verdad, un referente. Igual lo que diga el IMSS, lo que diga la Secretaría de Salud
o lo que diga fulano de tal porque tiene postdoctorados y porque tiene trayectoria, porque es un científico que pertenece al sindicato, al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, nivel 8, no lo sé. Pero los filósofos postmodernistas, perdón, dicen, no, no podemos tomar como verdad eso, porque, no refleja, porque esos textos no reflejan fielmente la intención del autor, ni sus estados anímicos, ni sus emociones, ni otros datos objetivos. Por lo tanto, más bien, los, los textos escritos por las diferentes personas reflejan más bien sus prejuicios, su cultura y todo lo que tiene que ver con la doctrina que ha recibido en su casa, en las escuelas, con sus amigos, en los clubs. Todo eso, cuando él escribe una novela, cuando él escribe un artículo, dentro de eso hay mucha subjetividad. Aunque parezca ser científico, hay mucha subjetividad. Revela su cultura, revela su idiosincrasia, revela la escuela donde fue formada, si fue formada en una escuela en Estados Unidos, en Londres, en México o donde sea, pero hay prejuicios, hay doctrinas, hay cosas subjetivas que ellos plasman de manera sutil. La tercera característica es el giro lingüístico. Argumentan que el lenguaje moldea nuestro pensamiento, así que el lenguaje crea literalmente la verdad. O sea, que cuidado con nuestro lenguaje está modelando nuestra verdad. Lo que nosotros decimos se puede convertir en una verdad. Tenemos el caso, por ejemplo, de Hitler. Hitler con su discurso lingüístico dijo tal cosa, aseveró tal cosa y millones de personas le siguieron. El lenguaje es una herramienta que puede tergiversar la realidad. Y número 4, la verdad como perspectiva. Los filósofos postmodernistas sostienen que la verdad es cuestión de perspectiva o de contexto, o sea, de una cultura, de una época y de una perspectiva personal o colectiva, más que la verdad universal o más que una verdad absoluta, cada quien puede tener su verdad. Esos son el fundamento, mejor dicho, de lo que es la verdad. Que si yo lo veo de esta manera, yo puedo escribir algo sobre la existencia, sobre la muerte, sobre Dios, sobre el mundo, sobre el alma. Y como yo lo escribí, hay que respetarlo. No por eso podemos decir que esta es la verdad absoluta y que todo el mundo tiene que creer en lo que yo digo, sino que simplemente es mi perspectiva, es mi verdad. Entonces aquí en el pensamiento postmoderno sí hay mucho relativismo. Entonces vemos ahí a personajes como Hannah Arendt, Simona de Beauvoir, una de las primeras feministas, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, Albert Camus y Paul Sartre, entre otros filósofos. Cada uno de ellos habló de diferentes temas de la vida contemporánea, sobre el existencialismo. Más bien, basan sus estudios, sus escritos a esta corriente posmoderna se les llaman existencialistas porque hablan sobre la existencia del hombre. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué está aquí en la Tierra? ¿Por qué lo dejaron aquí en la Tierra? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan? ¿Qué enfrenta? ¿Qué circunstancias enfrenta el hombre? El dolor, el miedo, la vergüenza, los castigos, los problemas, cómo lucha el hombre con eso. Todo esos son los temas de los que escriben los filósofos postmodernistas, puro de la existencia del ser humano. Entonces aquí el problema ya no es el conocimiento, el problema ya no es Dios, el arjé del mundo, sino aquí el problema es la existencia del ser humano. ¿Cómo se entiende la existencia del ser humano aquí en la Tierra? Esos son los elementos característicos del postmodernismo. Quiero preguntarle si hay dudas, comentarios de lo que estamos hablando, ¿no? Lo pueden ir haciendo en el chat. Y ya esto ya no se los voy a leer porque es mucho, ¿no? Friedrich Nietzsche es uno de los primeros filósofos postmodernos en los que él critica fuertemente a la sociedad occidental, a la sociedad europea, al tipo de consumismo, el capitalismo, porque el consumismo y el capitalismo, principalmente el capitalismo, ha mantenido adormecida a la gente, los ha tenido en un estilo de vida nihilista, en donde la gente ya no le toma valor e importancia a cosas espirituales, a cosas trascendentales, sino la gente está muy materializada en cosas banales, en cosas superficiales, en cosas que no le atribuyen ningún valor a su vida. Y por eso Nietzsche viene a escribir
a su gente, a su época al tiempo de hoy, muy relativo, muy ad hoc, podríamos decirlo, todos sus escritos, en la cual la gente está sumida y está embobada o embotada en cosas que no tienen mayor trascendencia o que no le aportan algo a su vida espiritual y personal. Entonces Nietzsche viene a escribir y hay un libro muy famoso de él que se llama The Übermensch, que viene siendo como el superhombre, el Superman, ¿no? Que ese superhombre es el que se viene a rescatar. El superhombre, a mi criterio, Nietzsche retoma mucho la tesis de Pico della Mirandola. Pico della Mirandola decíamos que es antropocentrista, es decir, pone al hombre en el centro del universo, que el hombre lo exalta al hombre con sus capacidades, su potencia para trascender el mundo y superar todo límite y toda barrera. Nietzsche viene a hacer lo mismo con Übermensch. Dice que el hombre es capaz, tiene cualidades, tiene potencia, tiene elementos para salirse del materialismo, para trascender. Y bueno, en fin, esa es la postura de Nietzsche, ¿no? Kierkegaard, lo que hablamos aquí es de la angustia, que se le conoce como el filósofo llorón o el filósofo de la angustia, porque él piensa que todos los seres humanos vienen al mundo, los dejan aquí y no saben qué les depara el futuro, qué les depara el mañana, ¿no? Entonces, para él es una angustia la vida, así ve su filosofía, ¿no? Que, porque hay incertidumbre, no hay certeza de lo que va a pasar mañana o lo que va a acontecer al rato. Y según este filósofo, el ser humano pasa por tres etapas o tres estadios. El primer estadio es el estadio, le llaman, hay uno que se llama ético, el otro es el estético, pero primero pasa por el estético, ¿no? El estético se deja llevar por todos los placeres, por todo lo que ve, por todas las cosas materiales, por el gusto, el sabor, el placer, por todos los apetitos sexuales, morales, visuales, materiales. Esa es la fase en la que atraviesa el ser humano. Después pasa al estado teológico. El teológico no de una religión, sino el teológico es espiritual. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y una vez que ha trascendido eso, pasa al estado ético del bien, donde considera el bien como practicar la verdad, la justicia. Pero el ser humano puede regresar, decía a Kierkegaard, hasta el nivel más bajo de esos tres estados, según cómo se va desarrollando en la época, en la cultura. Bueno, pero su teoría o su filosofía es de la angustia. Y Martin Heidegger, pues él habla también de la existencia inauténtica, cuando el ser humano está en la charlatanería, en las cosas que no tienen trascendencia, habla de lo que no sabe, que porque alguien lo dijo, un influencer lo dijo, o porque lo escuchó en televisión, ya lo da como verdad y sigue esas filosofías, sigue esas creencias sin analizarlas. Tiene comentarios banales, no se preocupa por la vida o por la muerte, es decir, vive en el mundo materializado también. De eso viene hablando. Habla de la existencia auténtica de aquella persona que es consciente, que reflexiona sobre sí, que no le teme a la muerte porque está muy centrado, en fin. Esa es de manera muy general la tendencia de la filosofía de Kierkegaard, ¿no? Y Simone de Beauvoir pues viene hablando un poco sobre lo que es la liberación de la mujer, exalta a la mujer que tiene que trascender esa ruptura o romper con ese estigma de que el hombre es el que tiene que trabajar o que el hombre es la fuerza superior, sino que la mujer tiene potencialidad. Y bueno, pues eso sería, ¿no? Y la última que estaríamos hablando sería Hannah Arendt, quien habla de la banalización del mal. En esto de la banalización del mal, Hannah Arendt dice que todo ser humano, aun cuando parezca muy normal, puede llegar a cometer los crímenes más horrendos y atroces que alguien pueda imaginar. Con tal de escalar puestos, con tal de obtener lo que quiere, puede llegar el ser humano a cometer los crímenes más atroces y aterrorizadores que pudieran imaginarse. También lo puede cometer el ser humano esos crímenes porque puede ser por medio del sistema, es decir, por medio de un gobierno totalitarista como tuvieron en Alemania. Por ejemplo, ella escribió un libro y en el libro defendía a un tal Eichmann. Adolf Eichmann era un médico, un científico nazista que lo enjuiciaron y lo llevaron a la silla eléctrica, o lo torturaron, pues lo mataron porque habían cometido muchos crímenes, pero Hannah Arendt presenció el juicio y ella escribió después que cualquier persona podía hacer lo mismo que hizo Adolf Eichmann y que calificó a Eichmann como un hombre cuerdo, sano y que lo hizo porque
su sistema de gobierno lo obligó. O era él o era su familia. Y así que cualquier persona puede hacer eso. Porque a nosotros no lo hacemos porque no nos han obligado, pero un día que nos obliguen, podemos llegar a caer en esos niveles. Entonces, hasta aquí se termina la exposición de modernismo y postmodernismos, jóvenes. Me quedan escasos medio segundo, 30 segundos. Les pido un favor, miren, ahorita estamos 3, 5 con ustedes. Cierro esta sesión, vuélvanse a conectar en nos conectamos unos 5 minutos nada más para darles unos detalles y nos despedimos, ¿sale? Pero les pido favor, vuélvanse a conectar con el mismo link ahorita, por favor, ¿sale?